La otra historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Tristán de Luna. Viendo los orígenes y la parentela de Tristán de Luna, podríamos llegar a la conclusión de que fueron sus relaciones las que le proporcionaron tanto sus cargos como sus importantes encomiendas, nada más lejos de la realidad. Tristán ya era un explorador y soldado experimentado cuando recibió el cargo de gobernador de Florida y fue nombrado comandante de una expedición que en aquel momento se consideró de capital importancia. Era, de hecho, uno de los hombres que mejor conocía las tierras que se le iban a encomendar para colonizar, poblar y poner bajo el dominio del rey de España. Había nacido en Borovia, Soria, en 1514. Al tener el padre de Tristán varios hijos varones de su primer matrimonio, su partida a Indias parecía una salida natural. Así, marchó por primera vez a Nueva España en 1530, con tan solo 16 años, junto a Luis de Castilla Osorio, quien sería su gran amigo durante toda su vida, y acompañando ni más ni menos que a Hernán Cortés en uno de sus viajes. 20 años después, su hoja de servicios era abultada y brillante. En 1540 formó parte de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, gobernador de Nueva Galicia, en la búsqueda de las 7 ciudades de Cíbola, a las que la leyenda describía llenas de riquezas alojadas en casas con tejados y paredes de oro. Desde el punto de vista económico, la expedición fue un fracaso, pues se demostró que su existencia era solo un mito, pero en cambio, a los expedicionarios les cupo la gloria de descubrir el Cañón del Colorado. En esta expedición, que duró hasta 1542 y en la que participaron 1.400 hombres, empezó Tristán como capitán de caballos, fue ascendido a maestre de campo y terminó como lugarteniente de Vázquez de Coronado. En 1557, el rey de España había dado orden al virrey de México de que se nombrase un gobernador de Florida y Santa Elena, a quien se encomendase además una expedición que habría de fundar 3 asentamientos en el este de Norteamérica. Uno inmediato al puerto de Ochuse, en la costa de Florida lindante con el Golfo de México. Otro en la provincia de Coosa, actual noroeste de Alabama. Y finalmente un tercero que estaría en la vertiente atlántica, en un lugar llamado Punta de Santa Elena, actual Port Royal, en Carolina del Sur. El objetivo era reforzar la protección y el abastecimiento de La Habana y el Canal de las Bahamas, y evitar además que otras potencias como Francia o Inglaterra pudieran asentarse en la zona. Tristán fue el elegido y en 1558 era nombrado gobernador y capitán general de las provincias de la Florida y Punta de Santa Elena, jurando solemnemente su cargo en la Catedral de México el 1 de noviembre. De forma inmediata, de Luna preparó su expedición, invirtiendo en ella no solo todos sus recursos patrimoniales, sino también el monto de un abultado préstamo que le concedió la Hacienda Virreinal. Para ello reclutó a 500 soldados, algunos de ellos junto a sus mujeres e hijos, con la idea de que poblaran los asentamientos. Además se juntó también a 1 millar de civiles, entre los que había labradores y artesanos, además de escribanos, oficiales reales y 6 frailes dominicos. Se hizo generosa copia, por otro lado, de material y víveres. Se aprestaron 240 caballos, herramientas de construcción y agricultura. Portaban incluso instrucciones urbanísticas para el planteamiento de las ciudades. Toda esta impedimenta y gentío se distribuía en 13 navíos que partieron de Veracruz el 11 de junio. Como puede verse, se trató de planearlo todo de la mejor manera posible y con abundancia de medios, con un gran comandante al frente. En definitiva, se trató de dejar poco al azar, pero el azar existe y muchas veces juega un papel capital, como veremos. La navegación transcurrió tranquila los primeros días, y así llegaron a la bahía de San Francisco, hoy Matagorda Bay, donde se tomó posesión de esas tierras en nombre del rey.
continuaron viaje hacia el este, aunque diversas tormentas les enviaron hacia el interior del Golfo de México. Aún así, consiguieron seguir viaje para, el 14 de agosto, tener por fin a la vista la bahía de Ochuse, actual Pensacola, Florida, que fue rebautizada en honor de Felipe II como Bahía Filipina, dándole al puerto el nombre de Santa María. La primera etapa del viaje se había cubierto. Exploraron tierra adentro encontrando la zona mayormente deshabitada, lo cual allanaba las cosas. Así pues, parecía que todo iba más o menos bien, hasta que el aludido azar decidió hacer acto de presencia en forma de salvaje huracán. Fue una de esas borrascas a las que hoy día ponemos nombres, muy frecuentes en la zona por otra parte. Un Katrina del siglo XVI que se llevó por delante 7 de los 13 barcos y la vida de numerosos colonos y animales, amén de una gran cantidad de materiales. Así las cosas, y tras este gran revés imprevisto, se decidió enviar uno de los buques supervivientes a La Habana a solicitar ayuda, y de manera desesperada se envió una avanzadilla tierra adentro en busca de comida. Este destacamento de 200 hombres avanzó a lo largo del río Alabama desde su desembocadura, en la actual Mobile Bay, y allí dio con un poblado llamado Nanipacana, donde encontraron alimento. Al cabo de 45 días, los soldados trajeron la información a Ochuse. Entretanto, nuestro protagonista había enfermado de unas calenturas de las cuales, a decir de un testigo, vino el dicho don Tristán a desatinare perder el seso, y decía desvaríos y desatinos. Tuvo aún así la presencia de ánimo para ordenar a su gente en pleno que se dirigiera a la aldea encontrada, Nanipacana, a la que bautizaron al llegar como Santa Cruz de Nanipacana. Los nativos, sin embargo, habían hecho desaparecer todos los víveres. Los expedicionarios que aún quedaban se tuvieron que enfrentar a una hambruna que los llevó a comerse inicialmente sus caballos, acabando alimentados de las suelas de sus zapatos y el cuero de sus cinturones. El liderazgo de Tristán hizo aguas y finalmente fue destituido en enero de 1561. Partió hacia La Habana y posteriormente a España con la intención de defender sus actuaciones. Nunca consiguió que el Consejo de Indias le resarciera de los fondos que de su propio bolsillo había empeñado en la expedición. En 1564, Tristán de Luna volvió a México, donde arruinado fue acogido por su amigo Luis de Castilla, quien a la postre tuvo hasta que pagar el entierro de Tristán, el hombre que tuvo la amarga oportunidad de demostrar que ni siquiera un gran capitán, dotado de los mejores medios, enviado con las más altas bendiciones, precedido de justificada fama y venido de poderosa estirpe, es ajeno a los caprichos del azar.